días con todos, vamos a seguir con la serie Jill Dangerous Queen. Sin embargo, por mucho que intentara moverse en silencio, Bonita despertó. La joven se frotó los ojos y somnolienta caminó hacia donde estaba Queen, abotonándose la camisa frente al espejo. ¿Vas a trabajar? Sí, ¿ya te despertaste? Hace frío, por eso me desperté. Pero te cubrí adecuadamente. La manta no era cálida, pero el abrazo de Queen es más cálido. No sabía si lo había dicho antes, pero Bonita siempre se volvía más astuta y dulce por la mañana, como si su terquedad todavía jugara en sus sueños. Déjame ayudarte. Queen desabrochó los botones de su camisa y se giró para que Bonita pudiera abotonarlos. Eres mi bebé. Los labios de Queen aterrizaron suavemente en la frente de Bonita, mientras ella levantaba su rostro. Aún no me cepillaba los dientes. Bonita hizo puchero, se apretó los labios quejándose. Ya había dicho varias semanas que no le gustaba que la besaran antes de cepillarse los dientes. Entonces voy a cepillarte los dientes para que pueda besarte otra vez. ¿Quién dijo que me voy a ir? ¿No me dejarás besarte entonces? Si regresas tarde y la reunión se prolonga, no habrá beso. ¿Y si vuelvo antes, puedo recibir un beso? Podrás recibir 2 besos si regresas temprano. Y si tardo mucho, no gano nada. Si quieres saberlo, pruébalo. Pero si vuelves pronto, quizás te dé algo más. ¿Cómo qué? Como ese juguete nuevo que compraste. ¿Pensabas que si lo escondías no lo vería? ¿Revisaste mis cosas? Si tus cosas son para mi uso, tengo derecho a mirarlas. O entonces volverás temprano o tarde. Papá, dijo Bonita, deja de provocarme. No estoy bromeando. Sabes que si sigues hablando de esa forma, terminarás recibiendo tu merecido, ¿verdad? ¿Y qué puedes hacerme? La otra persona se quedó callada. Porque si esta reunión continúa por mucho tiempo, entonces tendrás problemas. Y tu boca también las tendrá. Queen suspiró, tiró de la cintura de Bonita y apretó ligeramente hacia ella como castigo por lo que estaba intentando hacer esa mañana. Será mejor que regreses antes de lo que esperas. ¿Cuándo dejaría Queen de ser tan peligrosa para su corazón? La suave voz de Queen preguntó otra vez, tras deshacer el último nudo, atando firmemente las muñecas de Bonita. La joven se sentía aliviada al darse cuenta de que su novia no rechazaba ni consideraba su gusto anormal. Como todos saben, las preferencias de las personas son diferentes. A Queen simplemente le gustaba tener el control, ver la expresión de sufrimiento en el rostro de su amada, oír los sonidos entrecortados de Bonita, sabiendo que ella era la causa de todo. Y eso incluía morder y dejar algunas marcas en la otra persona. Era como un arte creado, dibujado sobre la otra persona, mientras la otra parte finalmente sería, permitiéndole ser el lienzo blanco sobre los labios que pintarían. Al final el resultado sería impredecible para ambas. Queen no sabía exactamente cómo definir sus preferencias, pero sabía que le gustaba, y si Bonita no se sentía cómoda o no le gustaba, jamás le obligaría a que haga algo. Tampoco pensaría en amar a otra persona, solo necesitaban ajustar sus perspectivas y adaptarse hasta que todo encajara a la perfección. La delicada persona respondió con un murmullo. Sus ojos suplicantes miraban a la mujer mayor como un conejo astuto. ¿Significa que duele o no? Queen mantuvo una expresión seria, tratando de no mostrar debilidad ante la provocación de la más joven. ¿Significa que puedes besarme? La chica mayor dudó un momento. Incluso atrapada en esa situación desventajosa, Bonita encontró la manera de provocar a otra persona. ¿De verdad disfrutaba hacerla perder el control y revelar toda su obsesión? La gente en general le tenía miedo. Bonita fue la primera que desde el día que la conocieron, corrió directamente hacia su impredecible intensidad, sin mostrar ni una pizca de miedo. Al contrario, su terquedad parecía no tener límites. Ten cuidado de no recibir solo un beso. ¿Y qué más podría conseguir? ¿Qué quieres lograr? ¿Y si te lo cuento todo, me lo darías? Depende de lo que signifique todo para ti. Pero olvidas algo. En tu puesto actual no tienes derecho a negociar ni exigir mucho. Bonita levantó las cejas, abrió mucho los ojos e inclinó la cabeza para mirar a la mujer mayor, su voz llena de fingida decepción. En realidad, ¿no me piensas consentir un poco? Queen apretó los dientes, por mucho que intentara ser cuidadosa y paciente. Bonita nunca le agradeció. En cambio, solo encontraba nuevas maneras de provocar a la otra persona, poniendo a prueba sus límites, animándola a querer que la otra persona insistiera aún más. No creo que amarrarte los brazos sea suficiente. Quizás debería callarte también. ¿Callarme? Bonita levantó las cejas fingiendo pensar.